Amigos, al cuarto video del curso de Laravel, ¿de acuerdo? Este curso donde nosotros estamos aprendiendo de todo un poco con Laravel, acompañado de la documentación. Estamos haciendo esto un poco dinámico, quizás el video número 3 lo publiqué hace algún tiempo y este 4 está llegando un poquito tarde, pero bueno, siempre creo que es bien recibida la educación, ¿de acuerdo? El conocimiento. Entonces, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a trabajar, ¿de acuerdo? O vamos a aprender sobre lo que son o vamos a empezar a trabajar o aprender, mejor dicho, sobre las bases de datos. ¿Con qué bases de datos trabaja Laravel? De acuerdo, cómo vamos a empezar a conectar nuestro proyecto a una base de datos, cómo vamos a aprender, de acuerdo, sobre migraciones y sobre seeders. Al menos esos son los temas que tengo pronosticado, de acuerdo, o pensado hablar en este video. Sin más dilación, recuerda, puedes suscribirte, dejar tu like, comentar y pues de esa manera agradecerás el contenido. Mis amigos, vamos a trabajar. No sé exactamente qué va a decir. Vamos a trabajar. Bien, déjenme arreglo esto un poquito aquí. Bien, eh, ¿qué decirles? Lo primero que vamos a hacer, vamos a echar a andar nuestro servidor. PHP Artisan Server. Ya saben esto, ¿de acuerdo? Ya deberían de saberlo. Si están, bueno, primero que nada, deberían de entrar al proyecto. Si no, nos va a saltar un error. Veamos si puedo cancelar esto. Si no, voy a cerrar la ventana. Ups, se pegó. Se pegó la máquina virtual con la que estoy trabajando. Bien, ya estoy por acá. Tengo una nueva ventana del símbolo de sistema. Vamos a entrar a nuestro proyecto. En este caso, yo lo tengo aquí y creo que es, vamos, lo tengo así. CD, curso, aquí mismo. Aquí sí vamos a correr el comando php artisan main, main no, server. Ando un poco en las nubes hoy. Bien, esperamos a que se ejecute y que nos dé la... Mientras tanto, vamos a venir a cargar aquí laravel.com, el sitio web de Laravel. Veamos Laravel y veamos si esto ya corrió. Todavía no. Debería de corrernos en esta URL 127.0.0.2.8000. Y veamos. Sigue sin correr. Se está tardando mucho. Mientras tanto, vamos a comenzar en el apartado de databases, de database, de acuerdo, de Laravel. Laravel nos permite trabajar, de acuerdo, de la misma manera con múltiples tipos de bases de datos. Ojo, no estoy hablando de trabajar simultáneamente con diferentes tipos de bases de datos. Estoy hablando de trabajar con un tipo de datos con el mismo código que escribes. Puedes utilizar, como están viendo en pantalla, MySQL, Postgre, SQLite y SQL Server. La misma forma, de la misma manera va a trabajar para todos estos tipos de bases de datos, ¿de acuerdo? La misma nomenclatura y todo cómo vamos a hacer las consultas. Lo primero, eh, vamos a ver si esto ya carga. Vamos a abrir también nuestro editor de código. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra aplicación, ¿de acuerdo? A la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Para ello necesitamos un servidor de MySQL, en este caso, ¿de acuerdo? O del tipo de base de datos que estés corriendo, que ejecute, ¿de acuerdo? El servidor de la base de datos para que lo pueda. Vamos a entrar a nuestro proyecto y vamos a venir o vamos a abrir nuestro archivo de variables de entorno. En este caso, aquí tenemos una base de datos llamada Laravel. Estos son los parámetros de conexión a la base de datos. DB Connection, el tipo de base de datos que vamos a utilizar. En este caso, pues vamos a utilizar MySQL. En la documentación, aquí nos diría básicamente los tipos de database que necesitamos. ¿De acuerdo? Aquí nos dice para MySQL Server, tendríamos que utilizar el apartado SQL Server. ¿De acuerdo? Para SQLite, pues simple y sencillamente vamos a utilizar SQLite y también tendríamos que ponerle el database hacia dónde, el patch absoluto de dónde vamos a guardar esta base de datos. Pero en este caso lo vamos a dejar como MySQL, el host. En este caso siempre va a ser 127.0.0.1.
El puerto, de acuerdo, va a ser 3306. Pero ¿de dónde obtenemos toda esta información? Por defecto, ya cuando se instala un servidor de MySQL Server o de MySQL, de acuerdo, ya esta es la información por defecto que trae el puerto por defecto. Y el host, pues básicamente es un host local. Si fuera un host remoto, pues colocamos aquí la dirección IP del host. Para ello, nosotros nos vamos a apoyar de un servidor, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a utilizar Sham, puedes usar Laragon, puedes usar el que más desees. Simple y sencillamente, para este ejemplo vamos a utilizar Sham. Bien amigos, como ven en pantalla ya tengo aquí el panel de control de Sham. Para acceder a la administración de MySQL, en este caso, lo podemos hacer a través de la línea de comandos, pero no nos vamos a meter en eso en este momento. Vamos a darle clic aquí en Admin y nos va a cargar un sitio web con el componente PHP MyAdmin, de acuerdo, de este mismo programa. Este es un componente gratuito también que lo puedes instalar en tu servidor, no hay ningún problema. Pero en este caso estamos utilizando el Sham y acá nos va a cargar el PHP MyAdmin de una manera más rápida. Bueno, no tan rápida porque como podrán ver en pantalla, tenemos aquí está cargando, está tardando bastante en cargar, pero quizás sea porque estoy virtualizando todo. Ya teniendo esta pantalla, vamos a crear una nueva base de datos. ¿De acuerdo? Esto es de forma visual. Como repito, si deseas hacerlo a través de la línea de comando, perfectamente lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a crear nueva base de datos aquí. Bien, y ya en esta pantalla, pues es sencillo crear una base de datos. Aquí le ponemos entonces curso Laravel. Lo ideal es que no lleve mayúsculas, ¿de acuerdo? Y aquí, Laravel, aquí. Y le damos en crear. Eso es todo. Como podrán ver, aquí ya tenemos la base de datos. No tenemos ninguna tabla. Ok, no confundamos la base de datos con la tabla, primeramente. Tenemos la base de datos, ¿de acuerdo? Y las tablas las vamos a crear a través del sistema de migraciones de Laravel. Entonces, para conectar a la base de datos, vamos a regresar a nuestro archivo de variables de entorno. Y aquí vamos a poner la IP de acuerdo a nuestro servidor de MySQL. En este caso, como está en local, podemos acceder a través de ella al 127.0.0.1. El puerto 3306, ¿de acuerdo? Y en este caso, la base de datos se va a llamar, como la nombramos, curso Laravel, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner estos dos parámetros. Para Sham, de acuerdo, por defecto, el nombre de usuario es root y no hay contraseña. Dependiendo del tipo de servidor, pues aquí colocas el usuario y la contraseña. Eso es todo. Con eso ya tendríamos guardada nuestra base de datos. Veamos. Aquí ya está guardada, ya debería estar conectada. Si yo actualizo por acá, no debería haber ningún tipo de cambio. ¿De acuerdo? Sin embargo, vamos a probar si está conectada. ¿Cómo? A través del sistema de migraciones de Laravel. El sistema de migraciones de Laravel lo vamos a encontrar directamente aquí, las migraciones. Las migraciones nos ayudan a nosotros a tener un control ordenado de la creación de tablas, campos en la base de datos. ¿De acuerdo? Es decir, tú con este proyecto tienes el sistema de migraciones, puedes venir, clonar el proyecto, correr las migraciones y generar toda la base de datos, todas las tablas, todos los campos, de acuerdo, con un solo comando, de un solo. Entonces, de esta manera es la que nos ayuda a nosotros a tener organizado y saber cuándo se creó o cuándo se registró cierto movimiento dentro de la base de datos, cuando se creó una tabla, cuando se agregó un, un campo, cuando se modificó un campo. Ojo, una columna, no el valor de un campo en específico, ¿de acuerdo? Porque eso es algo totalmente diferente. Entonces, aquí básicamente nos dice las migraciones. Para correr o crear un archivo de migraciones, ¿de acuerdo? Vamos a correr el comando php artisan main migration y aquí pues básicamente le vamos a decir qué es lo que queremos hacer. En nuestra, se me escapa, en nuestro símbolo del sistema, en nuestra consola, vamos a regresar vamos a ingresar, mejor dicho, a nuestro, que se me escapa, a nuestro proyecto. En este caso es cd curso. Ok, ya estamos en la raíz de nuestro proyecto, como podrán ver. Acá, dentro de nuestro proyecto, vamos a encontrar una carpeta llamada database. Aquí vamos a encontrar los factories, las migraciones y los seeders. Por el momento nos vamos a enfocar en las migraciones. ¿De acuerdo? Acá tenemos tres migraciones. Tres archivos de migraciones. Uno para crear la tabla de usuarios, uno para crear la tabla de password resets y uno para en este caso, los cronjobs fallidos, ¿de acuerdo? Todo esto lo registra Laravel. ¿Qué sucede? Si yo corro, por ejemplo, el comando php artisan
migrate, vamos a ver lo siguiente. Estos archivos de migración, de acuerdo, se van a ejecutar y van a crear las tareas para las que fueron programados. ¿De acuerdo? En este caso, crear la tabla de usuarios, crear la tabla de password reset y crear la tabla de file jobs. ¿De acuerdo? Aquí nos dicen cuándo fue creado. En este caso, el archivo de esta migración fue creado el 10 de diciembre de 2014, este otro también en 2014 y este fue creado en 2019. Son proyectos que ya vienen de mucho de tiempo con Laravel. Entonces, si nosotros corremos este comando, va a suceder dos cosas. Vamos a comprobar que la conexión a la base de datos fue exitosa o no, y si fue exitosa y si tenemos una conexión a la base de datos, pues básicamente vamos a ejecutar las migraciones y se van a crear estas tablas y estos campos en nuestra base de datos, básicamente. Disculpe si digo básicamente mucho, pero es algo que no puedo controlar. Aquí se está ejecutando el comando y mientras tanto vamos a venir por acá y vamos a actualizar por acá. Todavía no se ha ejecutado. Está bastante lenta la máquina virtual. La ejecución de la máquina virtual no ha pasado tanto, pero realizamos en un momento cuando se haya ejecutado. Bien, no le había dado enter a, a la consola, justamente por eso no se había ejecutado. Como ven, aquí ya la consola nos dice las migraciones fueron creadas, o de la migración table, create, fue creada con éxito. Y aquí nos dice básicamente que la migración tal y se ejecutó en tantas milésimas de segundo y así sucesivamente. Entonces, si nosotros ingresamos a la base de datos, vamos a encontrar 4 tablas ya. Solo corrimos 3 migraciones. La tabla de usuarios, la tabla de password reset y la tabla de file job. Pero Laravel tiene que llevar un control interno sobre las migraciones y creó una nueva tabla llamada migraciones. Aquí es donde registra Laravel básicamente qué migraciones o qué archivos de migraciones ya fueron ejecutados para no volverlos a ejecutar en la próxima migración. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si yo vuelvo a ejecutar el comando php artisan migrate, ya veremos que no dice nada que migrar porque básicamente a través de esta tabla Laravel controla qué migraciones fueron ejecutadas ya o cuáles no fueron ejecutadas. Bien, para regresar acá tenemos entonces las bases de datos, por ejemplo, perdón, las tablas de usuarios con todos sus campos. Como pueden ver, ID, nombre, correo, email verified ID y password, remember token y los campos míticos de create, add, you, day, app que ya vienen por defecto con la mayoría de las tablas en Laravel para que así nos ayude a registrar cuando fue creado un registro como tal. Bien, vamos a crear una migración. Como vemos en la documentación de Laravel nos dice que tenemos que utilizar el comando PHP Artisan Make Migration para generar esto. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, PHP Artisan Make Migration. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a decirle, por ejemplo, create table. ¿De acuerdo? Este es el nombre que va a llevar el archivo de la migración. Create table clientes. Algo que siempre les recomiendo es que escribamos todo en inglés. La programación está escrita en inglés, así que deberíamos de escribir todo en inglés. Es una recomendación que les hago. Y aquí le vamos a decir, aparte de esto, le vamos a pasar otro parámetro llamado create. Aquí le vamos a decir que vamos a crear, ojo con esto, main migración, el nombre del archivo. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a crear una tabla llamada clientes. ¿De acuerdo? Para que la Laravel reconozca a través de su clase, esquema, qué es lo que va a hacer en este caso a crear una tabla llamada clientes. Entonces, si le damos enter, vemos que la consola nos dice que la migración ya fue creada, por lo que dentro de nuestros archivos nosotros tenemos una nueva migración. Esto es lo que nos genera Laravel a través del comando de PHP Artisan Make Migration. Como ven, pues básicamente le decimos cliente que vamos a crear una tabla llamada clientes y pues acá nos dice esquema. Es la clase principal, de acuerdo, para manejar las migraciones de Laravel. Aquí nos dice el método que va a utilizar, en este caso, create, de acuerdo, el método create, y aquí que o el nombre de la tabla que va a crear, en este caso, client. Pues aquí nos pasamos una función, de acuerdo, llamamos a la clase blueprints y la asignamos a una variable llamada table que vamos a utilizar dentro de
de este llamado de este método. Acá, por ejemplo, tenemos dos campos por defecto que ya nos crearía la tabla. En este caso, el ID del cliente y los campos timestamp, que como lo explicaba anteriormente, son estos dos campos, create app y update app. Están encapsulados directamente en esta misma línea de código. Entonces, aquí nosotros podríamos empezar a definir qué campo va a llevar la migración. En este caso, por ejemplo, table sería... y aquí podemos ver nosotros en la documentación del Laravel todos los campos que están disponibles. Hay una tabla directamente, veamos aquí, de los tipos de campos que nosotros podemos utilizar dependiendo de nuestros requerimientos o de lo que necesitemos. En este caso, vamos a crear el campo de nombre del cliente. Necesitamos un campo de tipo string. Básicamente sería un varchar de 255 caracteres. Aquí le ponemos name o full name, como quieran. Aquí le colocamos. También le colocamos, por ejemplo, phone. Phone sería un tipo de campo numérico. Entonces aquí vamos a buscar, por ejemplo, tenemos int. Creo que este sería de tipo int. Veamos, sí. Integer. Integer, creo que es de tipo integer. Veamos. ¿Dónde está la i? Aquí. Aquí, integer. Si nosotros vamos, pues, en un tipo de, equivalente a un tipo de tipo, a un campo de tipo integer. Podríamos colocarlo también como string, pero como solo son valores numéricos, le podemos poner integer. Y, por ejemplo, podemos colocarle otras propiedades, por ejemplo, que sea nullable. Nullable significa que el campo puede quedar nulo a la hora de la creación, al igual que full name no debería de quedar en este caso, en blanco. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa necesitamos por acá? Podemos tener, por ejemplo, la dirección, table. Este sería de tipo texto, por ejemplo, cuando necesitamos guardar mucho texto dentro de un campo de nuestra base de datos, podemos llamar al método text para asignarlo. En este caso sería address, creo que así se escribe, ¿sí? Para poner mucho texto, ¿de acuerdo? Un big text. También podemos decirle que sea nullable y así sucesivamente. Veamos, guardamos. Perfecto. Y aquí pues vamos a correr esta migración para correr esta tabla, porque hay otras cosas que quiero enseñarles aparte de eso. Esto pues, veamos. Se quedó pegada la consola. La vamos a cerrar y vamos a abrir una nueva consola. A ver si abre el día de hoy. Volvemos a colocarnos dentro de nuestro proyecto. Aquí. Y vamos a correr el comando php artisan migrate. Con esto van a ver que solo se va a correr una migración, la creación de la tabla clientes como tal. Y si nosotros venimos acá y actualizamos o entramos a nuestra base de datos, vamos a ver que ahora ya estará esa tabla. Tal vez carga el día de hoy. No sé por qué está tan lento esto. Creo que es porque actualicé a Windows 11. Quizás sea por eso. Entonces aquí tenemos la tabla clientes. Si nosotros abrimos, pues básicamente en el mismo orden que creamos o que teníamos definidos los campos, tenemos el ID, el full name, de acuerdo, el teléfono, la dirección y los dos campos create app y update app, que aquí los tenemos. Ahora, ¿qué sucede si queremos agregarle un campo extra a esta base de datos? Podemos hacer un down, de acuerdo, un rollback, pero quizás no sea lo más correcto dependiendo de las necesidades. ¿De acuerdo? Lo que podemos hacer en este caso es crear una nueva migración. PHP artisan may, dos puntos, migration. ¿De acuerdo? Y aquí, pues decirle, vamos a agregar un campo a la tabla clientes, clients aquí, agregar field. En este caso podemos colocarlo aquí. Agregar field, por ejemplo, sería mapa o qué sé yo, company name. Company name to table clientes. Aquí vamos a pasarle otro parámetro y es la tabla que vamos a utilizar. En este caso, clients. ¿De acuerdo? Para agregar o para utilizar esa tabla pasamos el parámetro table igual al nombre de la tabla. Y el primero, como siempre, es el nombre de la migración. Si corremos, vamos a colocar esto por acá. Fíjense bien aquí. Si yo doy enter en esto, nos va a crear un nuevo archivo justamente si diera enter. ¿Puedo dar enter? Ahí. Nos creó un nuevo archivo aquí. Básicamente esto,
aquí ya nos permite utilizar, ya no, como podemos ver, ya aquí no nos dice, no nos invoca al método create, invoca al método table, utilizando pues el nombre de la tabla. En este caso aquí, pues, table, y veamos, table, vamos a crearle un nuevo campo, dijimos, ¿cierto? Que se llamaría, ¿cómo dijimos que se llamaría? En este caso podemos colocarle company name, ¿de acuerdo? Así. Y si ustedes ven el nombre de la clase, add field company name to table client. Entonces aquí sería un tipo de campo string. Sería company name. Y a este le podemos pasar diferentes propiedades. Por ejemplo, si nosotros lo ejecutamos así, solo ponemos eso, se crearía después de UDAY add. Yo no quiero que esté ahí, quiero que esté después de address. ¿De acuerdo? En este caso, pues decimos que esté después de address. ¿De acuerdo? Y que también sea nullable. O sea, que cada vez que cree un campo, que pueda quedarse en blanco aquí se me escapa, este campo, ¿de acuerdo? Que pueda quedarse en blanco, porque si no nos generaría un error si no le ingresamos un valor específico a esto. Bien, ya teniendo de nuevo la migración, vamos a correrla. PHP artisan migrate. Y así es migrate. Aquí, migrate. Y así es como nosotros vamos a migrar. Ahora, si actualizamos por acá la lista de campos, vamos a ver que después de address tenemos company name. Y de la misma manera nosotros podemos agregar la cantidad de campos que necesitemos. ¿Y qué es lo que sucede? Si ustedes ven, en nuestro proyecto se van creando todas las migraciones. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Vengo yo y estoy iniciando nuevamente este proyecto y no tengo el SQL, ¿de acuerdo? Solamente voy a correr las migraciones. Voy a eliminar todo esto para que vean. Para que vean que no pasa nada. Voy a eliminarlas, todas las tablas, y le voy a dar que sí. La base de datos queda completamente en blanco nuevamente. Aquí, si yo corro nuevamente el comando php artisan, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a volver a ejecutar todas las tablas en el orden específico, ¿de acuerdo? Y me va a regenerar todo lo que es la base de datos. Veamos. Ahí están todos, ahí está la tabla clientes y aquí están pues toda su estructura, incluyendo la migración con el campo de company name. Así de sencillo, fácil, rápido, sin mucho ajetreo. Los invito a que básicamente puedan ver aquí en la documentación cómo hacer uso de cada uno de los tipos de columnas, de acuerdo, disponibles. Y a su vez, pues leer un poco de la documentación porque esto es lo básico de cómo correr, de cómo ejecutar las migraciones con Laravel, básicamente. Entonces aquí nos enseñan también a hacer los rollback y hacer un reset de la base de datos, que básicamente solo es correr los comandos para una tabla en específica. ¿De acuerdo? Ahora vamos a adentrarnos un poquito en lo que son los seeders. Los seeders básicamente nos permiten incluir, ¿de acuerdo? Contenido en la base de datos. Bueno, en este caso, aquí nos dice básicamente cómo crear un seeder, PHP artisan made seeder y el nombre user seeder. Por ejemplo, vamos a correr este comando. Vamos a correrlo, lo vamos a copiar y vamos a correrlo justamente aquí. A ver si puedo. A ver si no lo vamos, si no lo vamos a transcribir. Aquí, PHP artisan made seeder. ¿De acuerdo? User, seeder, así. Lo vamos a correr. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nos va a crear un archivo, ¿de acuerdo? Acá, en esta carpeta de seeders, donde nos va a decir aquí, user seeder. Este es el archivo de seeder que hemos creado. Tal vez lo abre hoy que se me escapa, el editor. Y aquí, pues básicamente nosotros llamamos a la función, a la clase db, al método table. Aquí le pasamos el nombre de la tabla que queremos hacer. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Un insert. Básicamente, esto es lo que nosotros escribiríamos. Vamos a ver si lo podemos escribir tal que aquí. Entonces, aquí lo voy a colocar por acá y le vamos a decir, para primero, tenemos que hacer uso de db, hash y str. ¿De acuerdo? Aquí solamente vemos seeder. Vamos a empezar escribiendo db. Esta es un componente o una clase de Laravel. Necesitamos hacer uso de ella. De forma generalizada o de forma global, podemos hacer aquí use db. Ya Laravel va a saber que vamos a utilizar esa clase. Ok, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer una consulta a la base de datos, una consulta de tipo insert. ¿A qué? Perdón, a una tabla. ¿A qué tabla? A la tabla user, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un insert, como les decía, insert, ¿cierto? Y acá vamos a ponerle punto y coma. Dentro de esto podemos nosotros pasarle como parámetros un array por cada registro que queremos crear. En este caso, vamos a correr esto por acá. Esto más que todo acá. Vamos a decirle, ok, esto no es con llaves, esto es con así, con corchetes. Entonces aquí vamos a definir esto. Esto lo podemos colocar acá y le decimos aquí, por ejemplo, name va a ser igual a Mauricio Developer. Developer. Perdón, vamos a correr esto un poquito para acá y lo vamos a hacer aquí. El siguiente campo es email. Email. Veamos. Aquí podríamos colocar, por ejemplo, info arroba mauriciodeveloper.com y el password. Para el password vamos a hacer uso de una clase llamada hash, que esta clase nos permite encriptar el password que estamos utilizando, en este caso password. Entonces va a ser igual a hash. Vamos a llamar al método main. Y dentro del método de main vamos a ingresar o a pasar como parámetro pues el string que queremos convertir o que queremos hashear. En este caso nos va a dar error porque necesitamos hacer uso de hash. ¿De acuerdo? Entonces siempre sencillamente lo colocamos aquí arriba. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí también en el ejemplo nos dicen que tenemos que utilizar str, pero no lo necesitamos porque básicamente estamos colocando información. Bien, ¿qué es lo siguiente? Nos dice que pues aquí nos habla sobre las factories, pero esto va a ser en otro, em, en otro video, ¿de acuerdo? Aquí nos dice cómo correr la seed, ¿de acuerdo? O cómo correr un archivo de seed en específico. Este nos corre todas las seeders, ¿de acuerdo? Este nos corre una seed en específico. Veamos, entonces si la podemos correr aquí. Si le damos enter, vamos a ver, nos dice que fue completado. En este caso, si yo voy aquí a mi base de datos y al usuario, vamos a ver que no se creó. ¿Por qué? Quiero saber nombre, email y password. Estoy en la base de datos correcta, ¿sí? Entonces, veamos. User, insert. Veamos a ver cuál es el error que tenemos acá. Veamos, ¿sí? Veamos, aquí está insert. Sí, no hay ningún problema, según lo que veo. A menos que esto tengamos que pegarlo tal que aquí. Quizás sea el único problema que veo. Veamos. User seeder. Sí. Nos creó el registro. Ok, ahí sí. Creo que ese era el problema que teníamos. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros volvemos a correr la migración, quizás nos dé un error. Sí, nos dio un error porque ¿por qué? Nos dice que no se puede duplicar la entrada del correo electrónico. ¿Por qué? Porque en la estructura vemos que correo electrónico tiene que ser único al igual que el ID. Entonces no podemos aquí. Si nosotros corremos, por ejemplo, info2, Mauricio Developer 2, acá podemos copiar incluso esto. Creo que sí podemos hacerlo, coma, y podemos colocarle aquí Mauricio Developer 3 y aquí info 3. Si nosotros corremos este seeder, ahora, vamos a ver, nos dice que se generó correctamente. Entonces aquí deberíamos de tener nosotros básicamente solo el 2. Ok, tenemos que correr uno por uno. Entonces, acá no nos serviría nada de esto. Podemos borrar esto acá. Sí. Y acá, pues si ya nosotros volvemos a ejecutar el seeder, pues ahí sí tendríamos el tercer registro. Veamos. Ahí tendríamos el tercer registro sin ningún tipo de problema. Bien, y con esto nosotros nos ayudamos a generar registros a la base de datos sin una interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo directamente a través de los seeder, insertar data o insertar registros en nuestras tablas de forma rápida, ¿de acuerdo? Si no necesitamos, por ejemplo, insertar
a través de forma visual un registro, simple y sencillamente podemos crear una seeder y correr pues básicamente el comando. Pero bien, esto es lo básico, ¿de acuerdo? Y lo intermedio de lo que son las migraciones y los seeder. Es algo completamente bastante sencillo cuando lo analizas primero, lo visualizas y pues lo ejecutas. Básicamente eso. Entonces, esto sería el video número 4 del curso de Laravel, donde nosotros cubrimos cómo conectar a la base de datos, ¿de acuerdo? Aprendemos que necesitamos un servidor para ejecutar la base de datos, ya sea el tipo de base de datos con el que vayamos a trabajar. Número 2, aprendimos cómo generar migraciones, cómo correrlas, ¿de acuerdo? En nuestro servidor para poder crear las tablas y agregar campos en nuestras tablas, ¿de acuerdo? Y cómo insertar de forma no gráfica registros en las tablas a través de los seeders de Laravel. ¿De acuerdo? Este es el video número 4. Deja tu like, comenta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.